En un remoto amanecer del año 2013, un avesado chef originario de Nigeria se despertó para enfrentar su cotidiana rutina. Sin embargo, en aquel fatídico instante, no podía ni imaginar que en cuestión de minutos su existencia daría un vertiginoso vuelco. En un abrir y cerrar de ojos, se vio sumergido en las profundidades insondables del océano en una trampa siniestra y aterradora, cuando quedó atrapado en una claustrofóbica guarida dentro de un buque naufragado sin apenas esperanzas de sobrevivir. Eran las 5 de la gélida y lluviosa mañana del domingo 26 de mayo de 2013, cuando el remolcador Jascon 4 oscilaba en las negras aguas frente a la costa de Nigeria cumpliendo obedientemente una misión crucial. Su objetivo era asegurar un gigantesco buque petrolero que estaba cargado con gasolina recién extraída de la cercana plataforma petrolera de Chevron. Todo esto formaba parte de una industria que generaba miles de millones de dólares al año, extrayendo 238.000 galones de crudo de las profundidades oceánicas. La embarcación cisterna de dimensiones descomunales se veía zarandeada por las masivas olas del océano, implacables y arrolladoras, mientras una tormenta de lluvia incesante no daba señales de amainar. El Jascon 4, pequeño pero dotado de una potencia extraordinaria, había sido convocado para fijar una línea y evitar que la embarcación zozobrara, evitando así la liberación de miles de galones de petróleo en el océano. La tripulación, impotente y horrorizada, observaba cómo la madre naturaleza demostraba que un barco de 1.000 toneladas repleto de millones de dólares en combustible no era rival para la furia desatada de los elementos. Por supuesto, aquella era solo otra mañana en la vida de Harrison Okin, un joven cocinero nacido en Nigeria que trabajaba a bordo del Jascon 4. Okin participaba en misiones como aquella con regularidad, consciente de que las situaciones peligrosas en alta mar y el constante riesgo de perecer en una espantosa explosión de gasolina eran parte inherente de su profesión. En aquel momento, lo más importante para él era asegurarse de que su receta favorita de yam fufu resultara perfecta, y de que el capitán no terminara con un terrible caso de intoxicación alimentaria que le retorciera las entrañas. Recién despierto, Okin se tambaleó hasta los mamparos mientras se dirigía a su viaje matutino al baño, antes de preparar el desayuno para los otros 11 miembros de la tripulación a bordo del remolcador. Aún en ropa interior, un tanto somnoliento y probablemente mareado, no tenía la menor idea de que en cuestión de minutos sería arrojado violentamente hacia una trampa mortal. Y así fue que, en cuanto Okin se sentó en el inodoro, una descomunal ola se abatió con una fuerza apabullante contra el costado del Jascon 4, salpicando agua por doquier en la cubierta golpeada por la lluvia y desgarrando un fragmento del casco, lo que provocó que el remolcador se inclinara peligrosamente. Lanzado con una fuerza descomunal por el increíble poder aplastante de la ira de Poseidón, Okin fue expulsado de su improvisado asiento en una escena que solo podría encontrarse en una superproducción de Hollywood. Puedes imaginarte cómo se puso en pie de un salto, ajustándose a duras penas los calzoncillos y abandonando rápidamente el baño. Corrió por un pasillo en las entrañas del buque e instintivamente se dirigió hacia la escotilla de emergencia, donde 3 de sus compañeros de tripulación ya se preparaban para cerrarla. Antes de llegar allí, sin embargo, una muralla torrencial de agua gélida emergió aparentemente de la nada, arrollando a los 3 hombres y arrastrándolos hacia el abismo. La visión fue tan espantosa que Harrison Okin comprendió de inmediato que los 3 marineros habían perecido en el impacto. Okin luchó denodadamente por encontrar una vía de escape en medio de la catástrofe marítima, pero todas las puertas que halló estaban cerradas, una medida de seguridad estándar para proteger a la tripulación de posibles ataques de piratas. Desafortunadamente, también impedía cualquier posibilidad de que Okin abandonara el Jascon 4 antes de que se hundiera en las abismales profundidades del Océano Atlántico. Así fue como nuestro protagonista quedó atrapado en un rincón de la cabina de un oficial, confinado en una pequeña bolsa de aire que se había formado al quedar atrapada en el interior de la estancia cuando el barco se hundió y se posó en el lecho marino. Sin embargo, en aquel entonces, no tenía la más remota idea de que su tormentosa experiencia estaba lejos de llegar a su fin, sino que apenas estaba comenzando. Se sucedieron alrededor de 60 horas de un terror silencioso, un auténtico tormento en la más completa oscuridad. Cuando el Jascon 4 se asentó en el lecho oceánico, a unos 32 kilómetros de la costa africana, Okin supuso que el resto de los 12 tripulantes se habría salvado y abandonado el condenado barco. Sin embargo, tardaría varios días en descubrir que, de hecho, era el único superviviente.
Su calvario de supervivencia comenzó aquella fatídica mañana y se prolongó durante 60 horas espantosas en las que Joaquín se vio privado de comida y agua, soportando un frío insoportable y sumido en una negrura absoluta. Pero no estaba solo. En más de una ocasión, durante esos interminables 3 días bajo el agua, Joaquín relató haber escuchado los movimientos de las criaturas acuáticas en el interior del barco, además de sentir lo que identificó como picaduras de peces, que muy bien podrían haber sido tiburones alimentándose de los cuerpos de los desafortunados tripulantes en las salas contiguas. Los equipos de rescate nigerianos habían recibido la señal de socorro del Jascon 4, pero dadas las feroces condiciones climáticas y la rapidez con la que el barco se sumergió, resultaba imposible llevar a cabo una operación de rescate oportuna. Incluso cuando el clima se despejó más tarde en aquel día, aún persistía un problema considerable: el barco se encontraba boca abajo. Esta situación planteaba un conjunto significativo de peligros para cualquier persona lo suficientemente valiente como para aventurarse a nadar en el interior del barco, y es que, claro está, se hallaba sumergido a 9 pisos bajo el agua. Incluso los buceadores profesionales altamente entrenados no recomendarían permanecer a tal profundidad durante más de 20 minutos seguidos. Era, simplemente, excesivamente peligroso, incluso para los nadadores de rescate. Con el tiempo borroso y sus fuerzas menguando, Joaquín comenzó a perder toda esperanza de escapar con vida del buque naufragado. Intentó liberarse en vano en numerosas ocasiones, siguiendo una cuerda a través de los restos sumergidos y saturados de agua, pero siempre se vio obligado a regresar a su minúscula bolsa de aire, aguardando simplemente el fin de su calvario. Y cuando finalmente llegó ese momento, no fue la muerte la que se presentó, sino el rescate. Transcurridas casi 60 horas desde que el Jascon 4 volcara y se hundiera, el buzo sudafricano a cargo de las tareas de rescate y recuperación, Nico van Heerden, ingresó al barco. Cabe señalar que Van Heerden y sus colegas buceadores no estaban allí como parte de una misión de rescate, sino que Chevron los había convocado para recuperar los cuerpos de los hombres fallecidos en el accidente. El instante en que Van Heerden penetró en el espacio en el que se encontraba atrapado Harrison Joaquín quedará grabado en la memoria de ambos para siempre, y asombrosamente, millones de personas también lo recordarán durante mucho tiempo, pues Van Heerden había activado una cámara justo en ese preciso momento. Su vida había sido salvada, pero su terrible experiencia aún no había llegado a su fin. El lento ascenso hacia la superficie marina marcó el inicio de un nuevo camino en la vida de Joaquín. Debido a que había permanecido sumergido durante casi 3 días, debió ser llevado a la superficie de manera extremadamente lenta para reducir el riesgo de enfermedad por descompresión, conocida comúnmente como la enfermedad de las curvas. Se le proporcionó una mezcla especial de oxígeno y helio para respirar. A pesar de no ser un buzo experimentado, Harrison logró colocarse el equipo de buceo y fue sacado del barco para ascender gradualmente a la superficie. Una vez en el agua, Joaquín debió pasar casi 3 días en una cámara de descompresión, donde recibió abundante comida, agua y medicamentos. Finalmente libre de las profundidades y liberado de la cámara de descompresión, Harrison Joaquín se reunió con su esposa y el resto de su familia. A pesar de las pesadillas y el trauma causados por su experiencia, inicialmente Joaquín juró no volver a poner un pie en el mar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ocurrió algo sorprendente: en lugar de alejarlo, el océano lo llamaba. Inspirado por los hombres que le habían salvado la vida, Joaquín decidió formarse como buzo. Y solo unos pocos años después de estar a punto de morir a 30 metros bajo la superficie del mar, obtuvo la certificación como buzo calificado para descender hasta 45 metros. En la actualidad, Harrison Joaquín es un buzo oficial de clase 2 certificado por la Asociación Internacional de Contratistas Marítimos. Está cualificado para trabajar en las mismas plataformas petroleras que él y su tripulación solían atender, bucear en naufragios y, en caso de necesidad, participar en operaciones de rescate. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Terror Interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas semanales. Muchas gracias por verlos y ojalá nos veamos en la próxima.